Educa Connect. Es un placer estar con ustedes. Mi nombre es José Eduardo Castillo. Soy CEO y fundador de un aplicativo de educación llamado Estudia P. Desde el Perú les mando un fuerte abrazo. Espero que todos estén bien en casa. Y bueno, disfrutando de este nuevo formato digital. Entiendo que para el sector educativo este formato es uno de los más grandes en el mundo, si no el más grande. Y bueno, feliz de poder vivir la experiencia de la nueva normalidad. En esta ocasión, la razón de estar convocados acá es porque nos han invitado a hablar un poco acerca de educación virtual, ¿no? Y ahora es algo que está muy en la mesa de todos los gobiernos y probablemente de todos los países del mundo en el sector educativo, puesto que el sector educativo ha sido uno de los más afectados con la pandemia COVID-19. Entonces, el título de nuestra ponencia es Educación y aprendizaje en la era digital. ¿Qué hacemos? ¿Nos adaptamos o renacemos? Quizás si esta pregunta la hubiéramos hecho 3 meses antes, tendría mucha más discusión, ¿no? Ahora, digamos, las tendencias son a reinventar, a formar parte más activa de lo que es la educación 4.0, pero lo importante ahora es entender o llegar a esa conclusión, digamos, de una manera más colegiada, y espero que les guste mucho esta presentación que la hacemos desde el Perú para compartir esta experiencia única de Virtual Educa Connect con todos los que nos puedan estar mirando, ¿no? Y la primera pregunta que vendría a la mesa es, ¿cómo nos encontró la pandemia? La pandemia evidenció muchas carencias que por lo menos en América Latina eran más que evidentes, ¿no? En América Latina la pandemia tocó, digamos, y sensibilizó a los pobladores de esta parte de la región porque detectamos 4 problemas fundamentales. El primero es que no había una infraestructura suficiente para atender, digamos, desde un punto de vista tecnológico, una solución que permita estandarizar el servicio educativo en la región. Además, los usuarios, que eran los propios alumnos, estaban faltos de equipamiento, desprovistos. En el Perú, digamos, aproximadamente el 60% de la población no tiene condiciones básicas y mínimas para atender una oferta educativa, ¿no? Eso, por ejemplo, era algo muy saltante que generó un programa que se llama Aprendo en Casa, ¿no? Para poder atender necesidades de oferta educativa a través de la televisión. Por otro lado, los docentes creados, diseñados y acostumbrados a un mundo presencial no contaban con las competencias digitales para educación a distancia. Y esto se tuvo que hacer sobre la marcha, es decir, en paralelo, mientras que dictaban las clases, tenían que reforzar esas competencias. Y eso fue una carencia muy fuerte. Nosotros estamos en una era digital, hablamos de Internet 4G, hablamos de penetración de las telecomunicaciones en toda la población. Somos un país donde hay más de un celular por persona, pero la gente no estaba preparada para un mundo digital, ¿no? Y finalmente, todo esto estaba basada en una gestión educativa que es deficiente en términos tecnológicos. No existían aulas virtuales en prácticamente el 85% de las instituciones educativas, ¿no? Entonces, salir a comprar sobre la marcha y adaptar, obviamente generó no solamente carencias, sino deficiencias iniciales y muchísimos reclamos sociales respecto a la cobranza por el servicio, por ejemplo, en el tema privado, y en el tema público respecto a que los niños no estaban aprendiendo a la velocidad que debían aprender, ¿no? La población se puso muy nerviosa y generó un problema social realmente grande. Pero por otro lado, ¿cuál era la visión de la gente normal, digamos, que no está metida en el mundo educativo respecto a la educación virtual? ¿Qué es una educación más barata? ¿Qué es una educación de menos calidad? ¿No? ¿Qué es una educación, o sea, digamos, los que no tenían la opción de ir a una educación presencial, la miraban un poco por debajo, como una universidad barata, ¿no? Y los que no tenían acceso, digamos, era lo que había. Pero nadie se puso a evaluar o a mirar el verdadero potencial de la educación virtual. ¿Por qué? Porque era creada, diseñada y adaptada como una variante de la educación presencial. Y la educación virtual no es una variante,
es otro canal completamente distinto que requiere probablemente muchísima más inversión que una educación presencial porque hay que asegurar el aprendizaje. Entonces, con estos dos conceptos nos toma la pandemia, ¿no? Y nosotros empezamos a mirar un poco qué es lo que había ocurrido. Efectivamente, los TICs, las famosas TICs informáticas, las soluciones informáticas y de comunicación en entornos de aprendizaje ya estaban cambiando la interacción entre docentes y estudiantes, ¿no? Pero ¿qué ocurre? Nosotros, así como ahora hablamos de la educación, la universidad o la escuela 4.0, para llegar a un 4.0 tenía que haber un 3.0 y un 2.0. Entonces, el 2.0 en tecnología era aquella que recibió la tecnología en el aprendizaje para la generación de data, ni siquiera de información, sino de data. Yo quería utilizar la tecnología para hacer cálculos más rápidos, para encontrar algunas definiciones, y así es como, de alguna manera, las personas, generación X, se prepararon. ¿Por qué menciono a las personas generación X? Porque son mayoritariamente las que hoy en día enseñan en entornos de educación superior a la gente generación Z. Entonces, si un generación Z que viene con otro mindset es preparado por por una persona generación X, obviamente hay una brecha que no necesariamente se va a cubrir con la tecnología, sino con una formación adicional de competencias en los docentes. Luego llegó la escuela 3.0, ¿no? Esta escuela es la que genera interacción entre el contenido y los usuarios. ¿Cómo es reconocida la escuela 3.0? Por los blogs. O sea, acordemos, hace 5 o 7 años estaba de moda, los docentes, los pensadores generaban blogs y esos blogs generaban corrientes de pensamiento que fueron muy bien aprovechados por los estudiantes de generación Y para llegar a la escuela 4.0, que es la que estamos viviendo ahora. ¿Qué ocurre? La escuela 4.0 es la escuela a necesidad, donde el estudiante accede en cuestión de segundos a la información, porque es libre, de rápido acceso, y eligen lo que el estudiante busca. Y esto de elegir está muy de la mano con cómo es que se presenta hoy las tendencias y las generaciones para todo lo que es industria, comercio y prestación de servicios en el mundo. ¿Por qué? Porque la transformación de esta generación Z va a ser muchísimo más dinámica en la próxima década de lo que se haya visto en los últimos 200 años, ¿no? Estas personas generación Z son impacientes por definición. Y ojo, yo hacía algunos comentarios en algunas charlas, ¿no? Cuando se hablaba del famoso negocio educativo. Un negocio en la educación superior, no necesariamente porque sea negocio, sino porque tiene que ser autosostenible, ¿no? Es un proceso de preparación de un alumno por 4 o 5 años. Es decir, tenemos que mantener al alumno formándolo por 4 o 5 años cuando este alumno no aguanta 5 segundos en una respuesta, donde el insulto más fuerte es que lo dejen en visto en WhatsApp. Entonces, es un mercado por lo general impaciente, ¿no? Donde están acostumbrados a crear su mundo en nube, ¿no? Ellos construyen su propio mundo, lo definen en función a sus propias preferencias, determinan una opinión muy fuerte y sesgada como si fueran propietarios de las ofertas que existen. Ellos definen y se dejan guiar por las influencias de gente como ellos, ¿no? De los líderes de opinión, donde están acostumbrados a resolver sus problemas de manera personal y enfocada. Y esto viene de la gamificación, incluso de los videojuegos. Los chicos han vivido en el mundo de los videojuegos y están acostumbrados a superar etapas constantemente. Entonces, ante un problema, rápidamente le buscan la solución. Están acostumbrados a ver más de una cosa a la vez, ¿no? Le dedican a tiempo o atención por no más de 8 segundos a una página y si no les prestó la atención, la cambian inmediatamente y el siguiente tiempo que tiene esa página para ofrecerles algo ya es compartida con 4 más, ¿no? Y finalmente generan ya tareas online. O sea, mientras que los padres todavía seguimos preocupados en cómo nuestros hijos van a acceder a esta tecnología, cómo es que van a trabajar, lo que va a terminar pasando es que estas personas, la mitad de esta gente ya hace tareas online y casi y más de un tercio ya se capacita por tutoriales. Yo no le enseñé a mi hijo a usar Facebook, pero ella sabe usarlo. Y sabe probablemente mucho más que yo porque ha visto tutoriales y ha descubierto geeks y ha descubierto atajos para poder llegar
a resolver sus problemas sin ayuda de nosotros. Es decir, estos estudiantes, alumnos o personas de generación Z disfrutan los apps y aplicativos de aprendizaje cada vez más. Yo hice esta medición del 47% antes de empezar la pandemia. ¿Por qué? Porque pensábamos que esta era una tendencia que se iba a dar muy fuerte. Con la pandemia, ese 47% de alumnos que disfrutan hacer apps de aprendizaje probablemente ya sea un 60% en estos momentos. ¿Y qué definen a estas generaciones? La autonomía. El hecho de querer hacer las cosas como ellos las ven, ¿no? Y no solamente a los alumnos y a los estudiantes, sino a las nuevas generaciones, que buscan elevar la productividad, ojo, la productividad en términos de tiempo, en términos de esfuerzo, en términos de lograr más cosas en menos tiempo y con menos esfuerzo, con mucho más enfoque, y así mejorar su calidad de vida. Y es que el mundo cloud, que es autónomo, en el cual la industria 4.0 habla de machine learning, inteligencia artificial, inteligencia humana, aplicada a la tecnología, genera cosas muy importantes. Quizás la primera minimiza los errores humanos. Cuando Tesla inventa el auto que se maneja solo y que se mueve a través de información en nube, no solamente está inventando una situación cómoda, está salvando vidas, está previniendo accidentes y maximizando eficiencias. Es decir, una persona que utilice un auto con estas características va a poder hacer más cosas mientras que maneja, ¿no? Va a poder despreocuparse de posibles accidentes, va a tener mayor seguridad y va a tener mayor eficiencia al momento de llegar a su destino. Por otro lado, la tecnología genera economías de escala. Hasta hasta algunos años, la tecnología era asociada a una inversión cara. Hoy en día está demostrado que el que más invierte en tecnología es el que menos probabilidades de dejar de existir tiene en términos institucionales y corporativos. Pero lo importante de la economía de escala dentro de un mundo autónomo, de un mundo cloud, como lo llamamos nosotros, es que el usuario está acostumbrado a pagar lo que usa cuando lo usa. Y nosotros venimos en un modelo educativo, por ejemplo, en la educación superior, donde le forzamos al alumno a desarrollar las competencias que nosotros queremos que se den, con los cursos que nosotros queremos, y quizás el alumno en ese mindset ya no lo entiende así. Mientras que nosotros seguimos forzando una oferta educativa de 5 años, probablemente las personas quieran ofertas educativas de 1 año y empiecen a cuestionar si necesitan un título universitario o no, porque lo que necesitan es empezar a producir antes. Entonces, situaciones como la certificación progresiva y la educación para la vida o para el trabajo van a ser mucho más apetitosas para estos usuarios que la carrera tradicional. La tecnología y el mundo cloud elimina costos tangibles. Una cosa común en la pandemia ha sido de que las personas que tenían oferta académica han sufrido mucho por mantener sus activos físicos. Son esclavos de sus campus. Con un mundo cloud, estos esclavos no hubieran sufrido tanto. Hubieran permitido tener menos activos físicos, menos necesidad de gasto en mantenimiento y probablemente pasar mejor este tipo de coyunturas. Y finalmente, el mundo cloud también genera optimizaciones en la reducción del trabajo humano. Ojo, lo cual no significa necesariamente reducción de personal. Significa eliminar lo manual, prevenir el error, mejorar la calidad de vida de estas personas. En Latinoamérica es normal que una persona la contraten por 8 horas, pero trabaje 12 o 15. Aplicando la tecnología, si esta persona puede llegar a trabajar efectivamente 8, ya no 12 o 15 horas, ¿no? Va a mejorar su calidad de vida, se va a poder preparar para los nuevos cambios y ser mucho más productivo. Pero lo más importante es eliminar la data inconsistente. Estamos en un mundo en el cual todo está en la data, todo. Y lo importante es encontrar el valor de esa data para reinventarnos y reimpulsarnos. Definitivamente, en este nuevo panorama, el consumidor o el usuario o el estudiante va a presentar oportunidades para diversos sectores. Todas las corrientes de opinión en términos de oportunidades apuntan al e-learning, ¿no? Porque la educación es algo que no puede parar.
las tendencias y las encuestas en el Perú dicen que más del 60% de los peruanos encuestados, por lo menos, a nivel nacional, por lo menos van a mantener su gasto en educación. Es decir, el concepto de la educación virtual ya no es un concepto barato o un concepto de mala calidad. Es un concepto accesible, de rápido impacto y que sobre todo me puede ayudar a incrementar mi productividad en el inmediato plazo. Pero para esto tenemos que alinearlo a un concepto que es muy importante, es que no puede ser de 5 años o de 4 años, porque todavía el concepto de e-learning está orientado a un concepto de rápido impacto y de corto plazo. La coyuntura en el Perú, por ejemplo, aceleró un cambio que para los padres fue muy difícil de aceptar. Y acá me voy a ir al tema de los colegios o la educación escolar. El padre estaba preparado para mandar a su hijo al colegio, desconectarse de él por 6 horas, poder producir durante ese tiempo y luego venir a casa. Cuando ocurre el cambio de la nueva normalidad, el 90% de los padres de familia se encontraban insatisfechos con las clases virtuales que recibían sus hijos, por una situación muy fácil. Esto no fue lo que yo contraté. Yo quería que mi hijo se vaya de la casa y que regrese luego para yo poder avanzar con otras cosas. Las protestas en el Perú fueron altísimas en las primeras semanas de la cuarentena. Hoy en día ya nadie reclama, porque obviamente los colegios se terminaron adaptando y mejoraron su oferta. Pero el problema con la educación virtual es que finalmente terminamos adaptando, terminamos haciendo lo que siempre se hace en Latinoamérica, apagar incendios, crear una situación de emergencia y pensar que la emergencia es la normalidad, cuando todavía no hemos llegado a una reinvención, solamente hemos hecho un parche. El COVID, como les decía, afectó a todos los actores de educación en diferentes dimensiones. A los colegios, porque no estaban preparados y todavía siguen sufriendo temas de deserción, temas de morosidad, temas asociados no solamente a la rentabilidad y a la sostenibilidad de sus negocios como oferta educativa, sino que además incumplimiento de deudas, complicación del servicio, afectación de la calidad. Yo he escuchado, por ejemplo, que muchas universidades en el Perú, para poder reducir sus costos, han despedido a sus decanos, han reducido sus coordinadores académicos, han incrementado las horas lectivas de clases de sus docentes a tiempo completo. Eso sin duda afecta a la calidad, sin duda, porque no lo estoy haciendo habiendo previsto una situación en la cual voy a optimizar el recurso humano y voy a generar y potenciar el talento que tengo a través de la tecnología. Lo estoy haciendo por atender una necesidad de ahorro de costos. Los padres, obviamente, sumamente preocupados, fueron los primeros afectados, habían contratado un servicio diferente, reclaman los cambios de condiciones y reclaman también la calidad de aprendizaje, porque obviamente a un papá que no está metido en el mundo académico y que tiene un hijo de 7 años y le dices, tu hijo ahora va a aprender por computadora, definitivamente lo primero que va a pensar es, este aprendizaje no es el mismo. Yo quería que a mi hijo le enseñen como me enseñaron a mí, en escuela, con diferentes metodologías, pero presencial. Entonces, cuando yo digo que le voy a enseñar a través de una computadora, digo, eso no es lo mismo. Mi hijo no va a aprender, ¿no? Entonces, acá en el Perú, por ejemplo, hubo una migración muy fuerte de padres que tenían a sus hijos en colegios privados a colegios públicos. De hecho, creo que la cifra llegó a más de 100.000 alumnos transferidos. ¿Por qué? Porque finalmente si la educación iba a ser tan mala, y en el Perú, por lo menos la educación pública, en muchos casos, y de forma injusta, se percibe como mala, ¿no? Bueno, ¿para qué pago por algo que va a ser malo? Mejor lo tengo en el colegio público porque el valor es el mismo, ¿no? Gran error, gran forma de ver, de no evaluar los esfuerzos que han hecho los docentes para tener que adaptarse a esta realidad. Realmente lo que han hecho los docentes en el Perú, sobre todo en la parte de educación básica, es admirable, porque han tenido que trabajar mucho más, ganando lo mismo, incluso menos, para poder llegar a conectarse con los alumnos. Hay miles de casos donde los profesores de su tiempo libre han atendido de manera más reducida a alumnos para lograr completar el aprendizaje.
Y los estudiantes obviamente han modificado sus hábitos de estudios, no necesariamente estaban maduros y preparados, ¿no? Y dependen mucho de las herramientas en casa, para lo cual presentan complicaciones, porque si el internet de casa está compartido con el padre, que también hace, digamos, trabajo en casa, ¿no? Obviamente va a generar un problema. Y tenemos algunos conceptos importantes, ¿no? La educación virtual es más barata que la educación presencial. Pues conversemos un poco de eso, ¿no? Hay una infraestructura académica, la infraestructura académica física, tradicional, lo que yo entendía como escuela, escuela grande, con ladrillos, ventanas, puertas, pizarras, versus una plataforma virtual. Ojo, cuando yo diseño un campus virtual, quiero recrear la posibilidad de que los alumnos tengan todos los servicios de posible y más a través de la nube, ¿no? Y esto quizás es impensable para muchas personas, pero nosotros hoy en día estamos en un congreso virtual, cosa que no veíamos antes, y sabemos que a través de este congreso podemos hacer networking, podemos contactarnos con los expositores y probablemente tenga mejor llegada y conectividad con el expositor que a través de un modelo presencial. Entonces, probablemente tenga mayor cantidad de uno a unos, porque puedo ubicar a las personas que están en el congreso y llamarlas y contactarme con ellos, ¿no? Entonces, la infraestructura es relativa, porque puede ser mucho más eficiente de manera virtual, dependiendo de lo que hagamos, que de manera presencial. Los docentes y el recurso docente, el costo del docente, la preparación de clases. En una educación virtual, el costo de preparación es mucho más alto que en una educación presencial. Probablemente el costo del docente sea más eficiente porque el docente puede llegar a más personas, pero la preparación es mucho mayor. Y el material de soporte también. ¿Por qué? Porque los profesores están acostumbrados a una bibliografía y a materiales de enseñanza presenciales, que ahora a través de los virtuales tienen que ser mucho más ajuiciosos y mucho más efectivos. He hablado con cientos de docentes que dicen, nos cuesta muchísimo entrar al internet y buscar bibliografía y material de refuerzo efectivo para las clases que estoy dando. Laboratorios físicos versus virtuales. Va a depender mucho de la capacidad de los software, de los sistemas. Acá la realidad aumentada, la realidad virtual ya había tomado presencia, ¿no? Ahora encontramos en muchos lugares donde creamos avatars para poder llegar a los alumnos de una manera mucho más efectiva. Y finalmente los servicios complementarios, ¿no? Los presenciales versus los no presenciales, que van a tener que cambiarse estos servicios complementarios para la experiencia de usuario, por supuesto, de todas maneras. Pero eso no quiere decir que vaya a ser malo. Que estoy sufriendo el hecho de que yo quería tener la vida interactiva universitaria, eso se puede manejar. La experiencia del campus no necesariamente tiene que ser presencial, porque en el mundo como viene, ya la interacción laboral va a ser también digital. Las personas que se acostumbran a ver clases por Zoom van a trabajar con teletrabajo vía Zoom, vía Google Meets, vía Blackboard o vía las herramientas que utilicen. Eso no va a cambiar. Entonces, cuando yo generaba experiencias en campus para que las personas sociabilicen, interactúen, era bajo una modalidad de recreación de lo que iban a encontrar en la vida profesional y laboral, que hoy en día va a ser la misma experiencia que vivían en campus virtuales bien armados, bien conceptualizados, muy bien pensados y que recreen interacciones sociales virtuales. Para nosotros el aprendizaje virtual se debe modelar e implementar, no se debe adaptar. Debe pasar por nuevamente estas 4 fases del diseño instruccional que se tiene que volver a diseñar. Se tiene que volver a diseñar los programas y los cursos pensados en virtual, no pensados en presencial y adaptados. Se tiene que definir nuevos objetivos y la frecuencia de la medición de objetivos. En el Perú, por lo menos, digamos, las evaluaciones eran 2 principales más 2 prácticas calificadas en educación superior. Quizás tengamos que pasar a una evaluación mucho más constante, con mayor frecuencia, para descubrir si los procesos de aprendizaje van, digamos, calando en los estudiantes y obviamente poder corregir cualquier cosa que se requiera, ¿no? Hoy en día está demostrado que una educación a distancia bien hecha produce resultados equivalentes e incluso mejores que la educación presencial, ¿no?
no podemos dejar de lado el recurso. El elemento clave para el aprendizaje sigue siendo el docente. Sigue siendo el docente que tenga el apoyo de la institución para poder planificar su proceso de aprendizaje y utilizar herramientas no solamente libres, algunas herramientas pagadas. ¿Por qué? Porque el aprendizaje en aula, si bien es cierto en aula virtual, si bien es cierto es interactivo, no llega a ser lo suficientemente interactivo para los alumnos aún. Entonces, los complementos de aprendizaje, videos, tutoriales, se tienen que utilizar. Y para ello, los docentes tienen que tener acceso a plataformas pagadas que les permitan complementar con productos de calidad el esfuerzo y el diseño en la planificación de sus sesiones. Y finalmente, si bien es cierto, las plataformas generan autonomías de aprendizaje, ¿por qué? Porque uno dice, no, es una herramienta, no me aprende nada. No, a través de las plataformas yo aprendo a aprender. Eso es algo muy, muy importante. Aprendemos a aprender, ¿ok? Pero es necesario generar competencias y reforzar esa parte dura de los cursos y los programas con competencias como, por ejemplo, disciplina para estudiar en entornos virtuales. Prepararme con tutoriales y explicarme cuáles son las bondades de la plataforma. Apostar a tener recursos y conexión. Es importante que las universidades y los colegios que dan oferta virtual se tomen un tiempo para preguntarle a los alumnos qué conectividad tienen y qué conectividad sugieren tener. No solamente ponerlo en un contrato, sino explicar por qué es importante para que la experiencia sea plena. Y finalmente, según la edad, preparar a los padres para el apoyo en casa. Eso es sumamente importante. Mi nombre es José Castillo, como les dije, soy CEO y fundador de Estudia P. Los invito a conozcan nuestro proyecto educativo que es de aprendizaje 4.0 en www.estudiap.com y estoy a disposición en el correo que ven en pantalla para cualquier consulta. Nos ayudaría muchísimo compartir experiencias con las personas que han estado acá. Muchas gracias y hasta la próxima.